Vamos a la escritura, el libro de Isaías 53, verso 1 en adelante. Vamos a leer, creo que hasta el verso 8, no, hasta el verso 7. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tomen asiento. Damos gracias al Señor esta mañana y creo que vamos por buen camino esta mañana. Yo quiero pedirles que yo tengo una manera, siempre se lo he dicho, hace muchos años ya, creo que desde el 2017 hacia acá, no había practicado o esta práctica de sanación. Ustedes recuerdan que yo les he dicho que muchas personas han recibido sanidad con solamente escuchar un mensaje que yo predicaba, humildemente. La honra y la gloria es para el Señor, porque yo no puedo sanar a nadie. Y yo no soy de andar poniendo manos sobre enfermos, aunque la palabra dice que pondrán sus manos sobre enfermos y sanarán. Yo no soy bueno para esto, pero cuando yo predico la palabra y el creyente capta, reciben sanidad. Voy a predicarles esta mañana este mensaje, no se me desconcentren, estén atentos porque hubo una palabra y lo perdieron. Y ustedes que necesitan la sanidad esta mañana, pueden recibirla, pero tengan fe y confianza en el Señor. No soy yo, pero es la palabra. En el mensaje yo soy la resurrección y la vida. El profeta dice que esta escritura se remota al tiempo y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que él dice. Y cuando Isaías está hablando, aquí él dice que él hace una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Verdad? ¿Quién? Primero, ¿quién ha creído a ese anuncio? Después dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Jesucristo, en el tiempo de su ministerio, él no representaba lo que él era. ¿Verdad que no? Al igual como hoy en este tiempo, siendo él el Espíritu Santo aquí en nosotros, es algo sencillo, ¿verdad? Es algo que usted no ve, pero si usted tiene fe y el Señor lo sana en esta mañana, que yo no sé si el Señor lo va a sanar. Eso depende de usted, porque yo sé que aquí hay algunos que necesitan hoy la sanidad. Gloria al nombre del Señor. Yo solo voy a predicar el mensaje para que ustedes reciban esa sanidad. Pero yo no sé si el Señor lo va a sanar. Usted tenga fe, pero yo lo reto en esta mañana que si usted cree en Él, Dios lo va a sanar. Entonces,
Cuando él dice que no hay parecer en él, es porque no hay parecer en él. Dice el profeta, cuando él muestra cómo era Cristo, porque cuando el profeta estaba predicando, él estaba viendo lo que él estaba predicando, porque él era un profeta. Amén. Cuando Jesucristo hablaba, él estaba viendo lo que él estaba haciendo. Cuando él sanó la mujer de flujo de sangre, él sintió que alguien lo tocó en la multitud. Y él se dio cuenta que alguien había recibido sanidad, porque sus fuerzas habían salido de él. Por eso le decían que era un espirituista. El profeta, cuando él ve a Cristo, cuando él está predicando este mensaje, yo soy la resurrección y la vida, él está viendo a Jesucristo, o está viendo esa visión. Y él dice, acababa de hacerse muy famoso. ¿Por causa de quién? Dice, por causa de que Dios estaba con él. ¿Ves? Se acababa de hacer famoso, dice él al principio de su ministerio, porque Dios estaba en él. Pero él decía, no soy el que hago las cosas, sino es mi Padre que está en los cielos. Él aclaraba las cosas. Y él dice, él era un hombre, no había hermosura en él para que le deseemos. Él no aparentaba mucho, probablemente. Era un hombrecito de apariencia débil. ¿Ves? Apariencia débil. Y la Biblia dice que él no era hermoso. ¿Ves? No era hermoso. En el sentido de ser como de 6 pies o de 7 pies de altura. Así como Saúl, pero él era un hombre pequeño. Gloria al nombre del Señor. Por eso Isaías dice, ahora, posiblemente el profeta no estaba viendo a Jesús, la persona de Cristo, pero estaba recibiendo la señal que Isaías había visto, porque Isaías sí lo vio. Amén. Entonces, Jesucristo, al ser la persona más sencilla, Dios podía manifestarse en él. Porque Dios, mire, Dios, y yo quiero decir estas cosas, no porque yo tenga nada contra nadie. Dios no habita en la hermosura. Dios no habita ahí. Dice la palabra que Él se esconde en la simplicidad y a la misma se revela. Amén. Entonces ahí es donde usted tiene que verlo. Entonces, sigue diciendo la Escritura, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. ¿Ves? Por eso es que cuando usted escucha de sanidad, primero memoriza, soy digno de la sanidad, le dice el diablo. Tú no eres digno de la sanidad. Eso que en esta mañana usted pensó y dijo, cuando dije voy a hablar de sanidad, y usted dijo, ¿la podré recibir? No, usted la recibe. Si usted la recibe, usted la recibe. Pero si el diablo le dice, no sos digno de recibir la sanidad, usted no la recibe. Si le hace caso a él. Si le obedece mentalmente, porque él puede solamente hablarle a su mente. Amén. Pero si usted dice, sí, yo soy digno de la sanidad, usted recibe la sanidad. ¿Ves? Pero si el diablo le dice, tú no eres digno, y usted le acepta a él, usted no la recibe. Amén. Entonces vea usted, para recibir la sanidad, usted no se preocupe. Amén. La suegra de Pedro recibió sanidad y fue a servirle a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. El cojo, cuando fue sanado, fue y le sirvió al Señor. Quizás nunca le había servido al Señor, pero después de recibir la sanidad, fue y adoró al Señor. El ciego Bartimeo también recibió liberación y sirvió al Señor. Amén. Entonces, no se preocupe lo que haya sucedido de este minuto hacia atrás. Preocúpese por lo que viene.
Porque como dije el domingo, si usted va en ese camino para allá, todo va quedando atrás. Y usted dice, voy a regresarme para volverme a encontrar con lo que quedó atrás, y usted regresa y igual se va quedando atrás. Lo que se queda atrás no vuelve, porque el pasado no regresa. Amén. Entonces, vea usted, vamos a ver cómo se lo acomodo. Ahora dice, sin atractivo ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Amén. Aquí es donde la gente se pierde la bendición. Aquí donde el creyente se pierde la bendición en esta palabra. Porque siempre estamos buscando esa parte que nos convenza. ¿Verdad que sí? Siempre estamos buscando la parte, nosotros andamos viendo que Jesucristo nos convenza a nosotros. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que Jesucristo tenga que convencerlos a nosotros? Nosotros tenemos que estar convencidos y persuadidos de lo que Él es. Amén. Porque ahí es donde usted puede verlo. No podemos esperar que Dios nos convenza a nosotros. Cuando el ciego Bartimeo clamaba, Hijo de David, ten misericordia de mí, Dios sabía que la necesidad estaba ahí. Pero Él estaba esperando que ese hombre le clamara y le dijera, ten misericordia de mí. Amén. No, el ciego no tenía que esperar que Jesús fuera a buscarlo a él, a buscarlo para recibir la liberación. No. Él clamó y dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando Jesús lo vio, le dijo a él, ¿qué es lo que deseas? ¿Quieres ser sano? Sí, yo quiero recibir mi vista. Y al instante Dios se la regresó, porque él clamó y dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí fue donde Jesús, ahí fue donde Jesucristo vio la necesidad. Él vio el clamor de aquel hombre y dijo, ¿qué quieres? Recibir la vista. Amén. Era lo que él necesitaba para seguir viviendo. Amén. Ahora, ¿qué necesita usted para seguir viviendo en esta mañana? Usted se lo puede pedir a Él y decirle, Señor, yo necesito esto para seguir viviendo. Que yo no sé qué es. Pero todas las cosas que nosotros necesitamos, sea sanidad o lo que sea que nosotros necesitemos, si usted no tiene eso que usted necesita, usted está en problemas, está atribulado, está necesitado. Entonces, ahí es donde usted tiene que verlo a Él, en la necesidad. Pero dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Ahora vea usted, aquí, el verso 3, dice la palabra. Vea usted lo que dice aquí. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Amén. Es varón de dolores. Gloria al nombre del Señor. Mire, cuando Isaías ve esta visión, Isaías está entre la intervención del tiempo. Gloria al nombre del Señor. En esos, si no me equivoco, 112 años antes de la venida de Cristo, gloria al nombre del Señor. Esto es lo que a mí me gusta. En esos, 112 años, en esos 112 años de antes de la venida de Cristo, Isaías estaba en la intercesión del tiempo. ¿Ves? Que era lo que estaba atrás
y lo que venía. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque según la escritura que Isaías está diciendo, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Amén. Gloria al nombre del Señor. 112 años del nacimiento de Cristo. Escuche eso. ¿Ve usted? Isaías está diciendo que él era varón de dolores y experimentado en quebranto. Amén. ¿Por qué? Porque él es el mismo de ayer y de hoy por los siglos. Entonces, el profeta dice que Jesucristo había sido crucificado ya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vea qué bonito esto. Que Jesucristo había sido crucificado ya, que cuando él llega a la cruz del Calvario, ya él había sido crucificado. Amén. ¿Ves? Ahora dice usted, ¿pero cómo? En el año 105 o del año 100 hacia adelante, después de la muerte de Cristo, amén, después que Cristo murió unos cientos y resto de años después, van en la isla de Patmos, cuando Dios le está mostrando la visión de la revelación de los 7 sellos, Juan dice que él lo vio crucificado. Amén. En el capítulo 5, verso 6 del libro de Apocalipsis dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Amén. Inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados sobre toda la tierra, que estos son las 7 fases de unción de cada mensajero después de la muerte de Jesucristo, incluyendo el hermano Abraham. Entonces, Juan lo ve como inmolado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y él traía el libro en la mano, que era donde estaba la revelación de los 7, de la revelación de los sellos y del misterio de Dios escondido, que era lo que venía para nosotros, incluyendo la sanidad. Amén. Entonces, dice, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Recuerde que vean lo que Isaías está viendo. Dice, escondimos de él el rostro y fue menospreciado. Amén. Lo que le despreciaron a Jesucristo, lo despreciaron desde cuando él fue inmolado. Usted ha visto el canto que dice inmolado en el Calvario. Amén. Entonces, Juan estaba viendo, Isaías está viendo el tiempo que se quedaba y el tiempo que venía. Por eso dijo, experimentado en quebranto y varón de dolores. O sea, ¿a dónde se dirige la palabra varón de dolores? Amén. Y vea lo que dice el 4. El 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Gloria al nombre del Señor. Amén. Llevó nuestras enfermedades. ¿Qué significa eso? Amén. ¿Ve usted que desde antes que Jesucristo fuera al Calvario, ya estaba puesto en él el dolor y el quebranto y la rebelión de todos los hombres? Amén. Mire, si lo regresamos al tiempo de atrás, cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén, el hombre no sufría los dolores que usted sufre hoy. El hombre no sufría las tribulaciones que usted sufre hoy. Amén. El hombre no pecaba ni manipulaba el pecado que el hombre manipula hoy. No había eso. Amén.
Pero cuando Dios, mire usted, cuando el hombre cae, entonces el hombre recibe toda la descarga de la enfermedad y del pecado a través de la desobediencia. El hombre entró en dolencia. La mujer entró en dolencia, por eso digo, con dolor. El primer dolor que la mujer sintió fue parir sus hijos con dolor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo está viendo cómo es la cosa? Entonces, cuando el hombre recibe todo esto y todo este dolor, todas estas enfermedades entran en el mundo, porque esto fue una ley, es una ley que entró en el hombre, en la carne del hombre. Mire usted, si usted viene y se queda tranquilo y usted no siente ningún dolor, como en este caso yo no siento ningún dolor y jamás va a venir un dolor aquí en este momento. Pero si usted viene y me punza, yo siento dolor, porque nuestra carne es dolor, porque nuestra carne es pecado, porque nuestra carne es tribulación y nuestra carne es toda esa parte que Jesucristo llevó. Amén. Pero ¿por qué dice usted? Y yo le hago esta pregunta: ¿por qué tiene que sentir usted dolor en esta mañana? ¿Por qué usted tiene que dolerle en esta mañana? ¿Por qué usted tiene que estar enfermo en esta mañana? Amén. Si cuando Dios le dijo a aquellas personas allá en el huerto, el Señor les dijo: pondré una amistad entre ti y su simiente. Génesis 3:15. Amén. Después que el hombre había recibido todo el dolor y toda la enfermedad en su cuerpo, el pecado, el castigo, amén, Dios le dijo a la serpiente: pondré esta amistad entre tú y la simiente suya. Y esa simiente era Cristo. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué era eso? Estaba hablando de una inmolación en la cruz del Calvario. Está hablando de un sacrificio en la cruz. Ahora, ¿quién iba? Ahora, ¿de qué simiente estaba hablando? De la simiente de la mujer y de la simiente de Satanás. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Jesucristo le dijo, automáticamente quedó una ley. Amén. Ahí Jesucristo recibe todita nuestra dolencia. Ahí recibe toditos nuestros pecados. Ahí recibe toditas nuestras rebeliones. Amén. Y toda la misericordia, el perdón y la sanidad. Ahí Jesucristo recibe todo eso de parte del hombre, de los que estaban y de los que venían. Por eso Isaías lo ve de esa manera. Por eso Juan lo ve de esa misma manera. Por eso Juan lo ve inmolado. Por eso Isaías lo ve crucificado. Isaías lo ve cargando toditito. Ahora, ¿quién estaba hablando en Isaías? Estaba hablando Jesucristo, era el que hablaba en Isaías. Isaías solo estaba diciendo: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Amén. Cuando Dios le dice a la serpiente: ella te herirá en la cabeza, tú en el calcañar, eso Jesucristo recibe el sacrificio. Y ese cordero ensangrentado que Juan vio, y Juan lo ve ensangrentado desde antes, dice, del principio del mundo. Antes del principio del mundo Juan lo ve ensangrentado. Amén. Entonces, ¿cuál era ahora? ¿Qué es lo que Isaías ve? Isaías ve la señal que había en Jesucristo. Porque todos esperaban la venida de Cristo. Y 112 años de antes de que Cristo naciera, Isaías estaba diciendo:
Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Amén. Entonces, yo quiero decirle en esta mañana, ¿por qué usted tiene que aceptar un dolor en su cuerpo? ¿Por qué usted tiene que aceptar un pecado en su cuerpo? ¿Por qué usted tiene que aceptar una rebelión en su vida? ¿Por qué la tiene que aceptar? ¿Por qué sucede eso en nosotros? Porque nosotros le hacemos caso a Satanás. Amén. Cuando usted le hace caso a Satanás, entonces cuando algo penetra en nuestros cuerpos. Cuando algo penetra en nuestros cuerpos es porque algo ha sucedido en contra de la voluntad del Señor y lo que el Señor tiene establecido para nosotros, que es que nosotros no tengamos dolencia, ni tengamos pecado, ni rebeliones. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Ahora, ¿qué es enfermedad? Enfermedad es dolores en el cuerpo. Ahora, mire usted, cuando Cristo muere en la cruz y es crucificado, amén, entonces la sanidad de nosotros vino a nosotros, los que estábamos de este lado. Los que estaban del otro lado habían recibido sanidad. Jesús había sanado. Moisés en el desierto levantó la serpiente de bronce que tipificaba a Cristo en la cruz y recibieron sanidad. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando la gente se rebeló contra el profeta. Gloria al nombre del Señor. Cuando el pueblo de Dios se rebeló contra Dios y el profeta, entonces la serpiente empezó a morder al pueblo de Dios y el pueblo de Dios estaba muriendo. Entonces Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente y la pones en el asta, y todo aquel que es mordido puede ver la serpiente y puede recibir sanidad. Con solo verla, ellos podían recibir sanidad. ¿Por qué? Porque la misericordia estaba ahí, de Dios estaba ahí, y Él había llevado toditas estas cosas. ¿Pero por qué sucedió? Porque el pueblo se rebeló. Amén. Mire, cuando hay una rebelión en nosotros, pero ahora, claro, yo estoy diciendo esto porque este es de esa manera, y Jesucristo llevó los dolores. ¿Y por qué usted tiene el dolor? Porque hay una rebelión, o porque hubo una rebelión, entonces se le clavó. ¿Y cuál es esa rebelión? Cuando Él llega y le dice: usted estás enfermo. El profeta dice: Jesús, con la muerte de Jesús, con el sacrificio en el Calvario, dice, le quebró la cintura al diablo. Entonces Él está en un lugar con la cintura quebrada. Él no puede llegar hacia usted caminando y tocarlo y decirle: te voy a enfermar, porque Él no puede. El profeta dice que no puede. Amén. Y Él dice, y el diablo dice, el diablo fue, dice, y lo clavó a Él en la cruz. Amén. Dice, el diablo lo llevó hasta la cruz, dice, y ahí lo clavó a Jesucristo. Amén. Pero lo que el diablo no sabía era que Él estaba haciendo lo que la profecía había dicho. Tú le herirás en la cabeza, la simiente de la mujer le heriría en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le hirió a Satanás? El dominio sobre sus hijos. ¿Escuchó eso? El dominio sobre sus hijos. El dominio sobre aquellos que creen en Cristo. Eso significa: te hirió en la cabeza. Amén. Pero desde un lugar Él puede mandar esa unción satánica y decirle a usted: estás enfermo. Y cuando usted acepta la enfermedad, usted está listo, porque usted aceptó la enfermedad. Usted tiene que decirle a Satanás: tú no puedes enfermarme, tú no puedes maldecirme, tú no puedes sacrificarme, porque ya alguien lo hizo por mí. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Entonces,
¿por qué usted siente dolor? ¿Por qué usted se enferma? El profeta dice, no estamos inmunes a la enfermedad, nos podemos enfermar. ¿Pero por qué sucede esto? Porque nuestra mente es abierta y nuestra mente es razonadora y nuestros sentidos naturales son enemigos de la palabra. Amén. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted en esta mañana? Porque usted reciba la sanidad. No la acepte. No la acepte. Recuerde que el diablo está hecho de orgullo y de jactancia. No la acepte para que ella se pueda ir. Usted le dice, Señor, yo no acepto la enfermedad de Satanás. Porque la enfermedad es algo que Satanás pone en el hombre. Ahora, ve usted, si nosotros lo ponemos a pensar en esta mañana, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están seguros que Él llevó nuestras enfermedades? Si usted está seguro de eso, que Él llevó las enfermedades, entonces la enfermedad no tiene por qué estar en su cuerpo ni en el mío. Porque si Él la llevó, entonces no tiene por qué estar. Es un espíritu mental y influenciativo por el razonamiento. Y es porque nosotros lo aceptamos en nosotros. Una vez el hermano Isaac me estaba contando cuando yo estaba enfermo con los tumores. El hermano Daniel me dice, viera que un día, dice, un hombre estaba hablando, dice que él tenía un tumor ahí donde lo tiene usted. Algo así él me estaba diciendo. Amén. Y que estaba siendo tratado por eso. Y aquel hombre que estaba a la par de aquel hombre que estaba diciendo que tenía esos tumores, mire usted lo que es Satanás. Y mire usted lo que es aceptar esas cosas. Dice hermano Isaac que automáticamente aquel hombre se tocó el lugar de su cuerpo. No me vaya a ver que yo no voy a tocar ese lugar de mi cuerpo en esta mañana. El Señor reprenda a todos esos espíritus con la sangre de Jesucristo. El hombre fue, dice, y escuchó a aquel hombre, y cuando vio que estaba tocando esa parte, él llegó y se tocó la misma parte. Dice el hermano Isaac, días después, esos tumores, dice, se levantaron en su cuerpo, en la misma parte donde él se tocó, dice, y ese hombre no duró, ese hombre se murió, y aquel sobrevivió. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Posiblemente aquel no lo aceptó, pero aquel que estaba escuchando y tocó la parte para ver si había algo en él, fue cuando ese demonio se salió y llegó hasta la parte donde ese hombre tenía, y ese hombre murió. Amén. ¿Por qué murió? Porque él lo aceptó. Él lo aceptó. Amén. Cuando el oncólogo a mí me estaba viendo esa parte igual de la que estamos hablando, él me dijo, yo me tocaba ahí esa parte siempre y yo sentía los tumores. Y yo llegué un día a la cita y le dije al oncólogo, ese es no me acuerdo qué tipo de especialista es ese. Y me dice, Julito, no se ande tocando ahí. Porque dice, eso que usted siente está aquí, está en su mente por todo lo que usted ha pasado. En el ultrasonido que le estamos haciendo, en el examen que yo le estoy haciendo, ella llegaba y me tocaba y me decía, yo a usted no le siento nada. Pero yo llegaba y me metía los dedos y yo me sentía, yo decía que estaba enfermo. Y cuando ella me dijo eso, dije yo, el Señor reprende ese espíritu. Mire, nunca más me volví a tocar esa parte. 6 meses después, ya estaba empezando a trabajar. Empecé, no había nada. Ya se había ido de mi mente. Ya había salido el dolor. Ya había salido la enfermedad. Porque eso está en nosotros. El diablo desde un lugar toca su mente y le dice, estás enfermo. Pero el profeta dice, él no tiene potestad. Es si usted lo recibe.
Amén. Usted tiene lo que usted recibe. Amén. Usted cosecha lo que usted siembra. Amén. Si dice la palabra, si ciegas para el Espíritu, del Espíritu segarás vida eterna. Y si ciegas para la carne, de la carne segarás corrupción, recibirás corrupción. Gloria al nombre del Señor. Si sembramos para la enfermedad, vamos a recibir enfermedad. Si sembramos para la sanidad, usted en esta mañana va a recibir sanidad. ¿Por qué? Porque enfermedades en nuestro cuerpo son dolencias. El diablo desde un lugar le puede enviar esas influencias. Aunque él está con la cintura quebrada y no puede llegar donde usted esté, él puede llegar hasta su mente como un espíritu seductor y llegar a decirle: estás enfermo. ¿Y sabe para qué el diablo le enferma a usted? Para que usted no tenga tranquilidad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, dice aquí, en el mensaje vida de demonios, amén. ¿Cuántos creen que van a recibir sanidad? Gloria al nombre del Señor. Ahí es donde usted tiene que recibirla. ¿Cuántos creen, dice, que van a recibir sanidad? ¿Cuántos de ustedes creen que van a recibir sanidad? Yo creo que Dios me ha sanado porque Dios me sanó. Yo no me puedo volver a enfermar. Yo no me puedo volver a enfermar. Jamás. Porque Dios me sanó. Y cuando Dios lo sana a usted, escuchen lo que así dice el Señor en esta mañana. Cuando usted recibe, cuando Dios lo sana a usted, usted es como que haya nacido de nuevo. Usted es una nueva creación. Porque Dios lo ha sanado. ¿Cuántos creen que han recibido sanidad de Dios en esta noche? Dice él. Veamos sus manos levantadas. Veamos sus manos, dice él. Él nunca los rechazará. Él dice que él nunca rechazará a alguien que levanta su mano en señal de sanidad. Y que él está dando la sanidad. Dice, él nunca los va a rechazar. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Mire, en el libro de Salmos capítulo 103, dice Jehová, 103:6, Jehová es el que hace justicia. No. 103. Sí, 103, 2. 103:3. Él es el quien perdona todas tus iniquidades. ¿Escuchó? Escuche eso. Todas tus iniquidades. ¿Qué son iniquidades? Pecados. El que sana toda tu dolencia. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos ocupan el favor de Jesucristo en esta mañana? Gloria al nombre de Dios. A eso es lo que a Él le gusta. Porque Él es quien llevó todas nuestras enfermedades. Amén. Y sufrió nuestros dolores. Ahora, cuando hablamos de enfermedad, ahora quiero explicarles esto. Que estoy hablando de enfermedad solo hay una. Y la enfermedad solo hay una. Y la enfermedad
que es sentencia de muerte. Este sería el cáncer. Enfermedad solo hay una. Lo que usted tiene esta mañana en el codo, lo que usted tiene en la espalda, lo que usted tiene aquí, lo que usted tiene en el dedo, lo que usted tiene en la cabeza, lo que usted tiene en su vista, esas son dolencias. Normal. Pero el diablo le dice, seguro lo que tienes ahí es algo que... ahí tienes algo malo ya, ahí quién sabe qué tienes. Reprendemos eso en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí no hay nada. Que lo que tienes ahí, entonces eso que tienes ahí debe ser algo que... No. Porque el diablo primero pone eso. El diablo pone eso ahí para que usted piense y acepte lo demás. Ahí es donde viene lo malo. Amén. ¿Escuchó eso? Cuando usted acepta el dolor, es donde ahí llega lo malo. Y sufrió nuestros dolores. Entonces, si Dios sana una enfermedad, que la enfermedad es sentencia de muerte en nuestras vidas, si el Señor sana una enfermedad, ¿cuánto y más un pequeñito dolor que es como el piquete de una hormiga? Él tiene que sanar eso. Pero eso depende de que usted, cuánta fe tenga en Él. Y si eso, porque el diablo no puede llegar más allá de nuestra mente. El diablo ni siquiera puede tocar su fe. El diablo no puede tocar su fe porque su fe es más grande que el diablo. El profeta dice que la fe del hombre, la fe genuina, la fe perfecta del creyente, es tan grande, dice, que puede dominar a nuestro Señor Jesucristo. Que puede hacer que nuestro Señor Jesucristo acceda a su fe, porque la fe es la virtud que puso en nosotros más grande que toditito lo que hay en este mundo. La fe suya es más poderosa que la quimioterapia, la fe suya es más poderosa que la inyección, la fe suya es más poderosa que el antibiótico, la fe suya es más poderosa que cualquier pastillita que el médico le dé. Gloria al nombre del Señor, porque es su fe. Amén. El profeta dice, eso es lo único que Dios es débil. Dios es omnipotente y es poderoso. Y que el Señor me perdone por lo que estoy diciendo. No lo estoy diciendo porque estoy dislocando su palabra y su poder. Estoy diciendo lo que es nuestra fe. El don más grande y poderoso, dice el profeta. La virtud más grande que Dios puso en usted, dice, es la fe que usted tiene. Porque la fe perfecta de nosotros es el mismísimo poder de Dios en usted y en mí. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nosotros no podemos aceptar nada de estas cosas. Sufrió nuestros dolores. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ese dolorcito que usted tiene, ese dolorcito que está ahí, ya el Señor Jesucristo lo sintió. Él sintió ese dolor que usted tiene. Y Él sabe cómo curarlo en esta mañana. Él sabe cómo sanarlo en esta mañana. ¿Por qué? Porque Él lo sufrió. Porque Él lo cargó. Porque Él ya lo sanó. Porque vea lo que sigue diciendo. Y nosotros le tuvimos por azotado. O sea, todo lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él estaba pagando el precio por nuestras enfermedades, pagando el precio por nuestras dolencias, pagando el precio por nuestra desobediencia, como que escondimos de Él el rostro y fue menospreciado. Y dice, fue menospreciado, varón de dolor experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido. Mire usted, por herido de Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios mandó y hirió a su propio Hijo Jesucristo por causa de nosotros. Mire, la bendición más grande que usted puede tener, la bendición más grande que usted puede tener esta mañana, y todos los que escuchan y escucharán, la bendición más grande que usted pudo haber tenido, el privilegio más grande que usted pudo haber tenido, es que este hombrecito, como lo llama el profeta, que el profeta lo vio, este hombrecito sencillo, este hombrecito pequeño y débil, dice él, es la virtud más grande, la salvación más grande que usted haya tenido en esta mañana, es que este hombrecito haya cargado todo ese satanismo que fue puesto en nuestras carnes. Y esa es la virtud más, y esa es la bendición más grande. Y la virtud más grande, el poder más grande que Dios le dio al hombre, el arma más poderosa, más que las bombas atómicas, más que las ametralladoras, más que los fusiles y todo, amén, es la fe que puso en cada uno de nuestros corazones. Ese es el arma más poderosa, dice el profeta, que Dios puso en el creyente, la fe. Y con esa fe, usted le ordena al Señor en esta mañana y le dice: Señor, sáname porque tú lo llevaste. Y ese dolor desaparecerá. Yo lo reto en esta mañana, yo lo invito en esta mañana que usted de verdad piense y crea lo que Él es y lo vea a Él en su misericordia y en su poder. Dijo Pablo: yo a Él no lo veo en las cosas del mundo, yo a Él no lo veo en el poder de los hombres, yo a Él no lo veo en lo que yo era, yo no lo veo en lo que soy, yo lo veo a Él, dice, en el poder de la resurrección. Yo lo veo a Él en el poder de su Espíritu. Yo lo veo a Él en lo que Él es, en ese poder maravilloso que Dios tiene para sanarnos a nosotros. Pero ¿qué pasa con nosotros? Amén. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros tenemos rebelión. ¿Qué son rebeliones? ¿Qué son rebeliones? Mire lo que son rebeliones. Desobediencia. ¿Qué son rebeliones? Amén. Insensatez. ¿Qué es insensatez? Rechazo a Dios. Amén. Rechazo al Señor. Dice que es insensatez, que es rebelión o insensatez. Los que desprecian la sabiduría y la enseñanza de nuestro Señor. Esa es insensatez. Y mire, en Proverbios capítulo 1 y verso 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desprecian la sabiduría y la enseñanza, rechazo a Dios y no ven la necesidad de temerle. Amén. Qué insensatez despreciar la sanidad de Dios. Amén. Y no ver la sanidad y lo que Él es por su palabra. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestra dolencia. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más el herido fue por nuestras rebeliones. Paramos ahí un momento. Paremos ahí un momento. Amén. Herido por nuestras rebeliones. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué son rebeliones? ¿Qué son rebeliones? ¿A dónde nos lleva la rebelión?
a la desobediencia. Rebelión, rebeldía. Amén. En el libro de Salmos capítulo 107 y verso 19, mire lo que dice la palabra. 107 y verso 19. La palabra de Dios dice así. 107 y verso 17. Dice la palabra: fueron afligidos los insensatos. ¿Por qué? Ya ustedes saben lo que es insensatez. Amén. Se lo vuelvo a leer. Porque aquí hay veces que mire, yo le voy a decir algo y no estoy diciendo esto porque, como dije, no quiero herir los corazones. Desprecian la sabiduría y la enseñanza y por lo tanto rechazan a Dios y no ven la necesidad de temerlo. Ahora, fueron afligidos los insensatos. ¿Por qué? Mire, la sabiduría es algo que debemos aplicar en nuestra vida. Amén. ¿Ve? ¿Quién contra la sabiduría de Dios? Pero es que nosotros somos sabios en nuestras propias concupiscencias, en nuestras propias opiniones. Nosotros todo lo vamos por la sabiduría de nosotros mental. La sabiduría mental de nosotros. Y si usted no tiene temor a Dios, que el temor es insensatez, el no tener temor a Dios es insensatez. ¿Y qué es insensatez? No ver la misericordia de Dios, no ver lo que hay en Dios, no ver lo que es Él. Rechazan a Dios y no ven la necesidad de temer. Y el creyente que hace esto, que no ve la necesidad de temerle a Dios, que no ve la necesidad suya de Dios. Ahora, si usted está enfermo, en esta mañana, o cualquier día que me enferme, usted piense y vea la necesidad que hay de poner su ojo en la cruz del Calvario y saber que Él llevó la enfermedad. Si usted tiene dolencia en esta mañana, usted tiene que tener sabiduría y saber que Él es más poderoso y que Él ya experimentó todas estas cosas. Y que Él en esta mañana usted puede quitar cualquier dolor de usted, porque Él sabe cómo hacerlo. Porque Él venció la enfermedad, Él venció el dolor, Él venció la muerte, Él venció la tristeza, Él venció toda la rebelión que puede haber en nosotros y toda la tribulación que puede tener el hombre. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz del Calvario y dijo: Señor, en tu nombre encomiendo mi espíritu, y murió y fue recibido en el cielo, y a los 3 días Él resucitó. Y en esa resurrección Él demostró que Él había vencido todas estas cosas, que usted no podía estar enfermo en esta mañana. Demostró eso. Él demostró en ese día de la resurrección que usted no tenía por qué tener dolor. Él demostró el día de la resurrección que usted no tenía por qué irse al infierno. Él demostró en ese día de la resurrección que usted no tenía por qué ser pecador en esta mañana. Él demostró el día de la resurrección que usted no tenía por qué ser condenado. Él demostró todas esas cosas. Amén. Por eso estaba diciendo yo que el creyente anda buscando cómo convencer a Dios. Ay, Señor, mire, Señor, pero ¿por qué es que no sano? Señor, ¿por qué no sano? ¿Por qué no sana usted? Señor, ¿qué pasa? No me hace la pastilla. Señor, ¿qué sucede? Ay,
tribulación. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Lo mismito que dice aquí. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Aquí está en la palabra. Fueron afligidos los insensatos, los que desprecian el favor de Dios, los que rechazan el servir a Dios, los que no lo ven a Él en el poder de la resurrección, los que no lo ven en el poder de la sanación, los que no tienen sabiduría, los que no tienen temor. ¿Y por qué no hay temor? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y a causa de sus maldades, su alma abominó todo, su alma abominó todo alimento. Y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Ese es Él. Aquí dice que Él perdonó también las rebeliones, que Él perdonó también la insensatez. Amén. Y que Él envió su palabra y los sanó. Porque sabe que esta insensatez, el no ver lo que Él es, en rechazar el favor de Dios, en rechazar a Dios, porque cuando nosotros somos desobedientes estamos rechazándolo. ¿Sabe qué es eso? Rebelión. Amén. Él es aquel, dice, Él nunca los rechazará. Él no puede rechazarlos. Él es aquel que no los rechaza, porque Él es Dios. Ahora, en cuanto a solo a las personas que están sentadas de esta manera, sentadas aquí, amigo, miro que abajo estas personas, veo 1, 2 o 3 sillas de ruedas, 4 sillas de ruedas. Ahora el reto dice, si 5 aquí están, 1 sentado aquí, dice él. ¿Quién era ese? Ese era Jesucristo en medio de su pueblo. Como usted lo puede ver a Él aquí en esta mañana, porque dice, Él envió su palabra y los sanó. La palabra es sanidad. Entonces, ¿qué dice? Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Abatido. O sea, Él lo cogieron, le metieron 42 latigazos, si no me equivoco, lo clavaron, lo crucificaron, y cuando Él entregó su espíritu, todavía llega el otro y lo punza para ver si había muerto. ¿Se imagina usted dónde llega la insensatez del hombre? El hombre no creía que Él había muerto. Y dice el profeta, el diablo nunca creyó que Él iba a resucitar. El diablo nunca creyó, dice, que con la muerte de Jesucristo, Él iba a perder todos sus derechos sobre la humanidad. Amén. Es lo que el diablo no sabía, dice el profeta en el mensaje de sepultura, no me equivoco, dice el profeta que el diablo dijo, ahora sí me lo arranqué, ahora sí me lo tumbé, ahora el trono es mío. Y dice que Satanás se fue, mientras Jesucristo bajó a las regiones perdidas,
a las almas que estaban prisioneras, a las almas perdidas. Aquellas, dice, que un día en la paciencia de Noé habían rechazado la mismísima misericordia de salvación y de sanidad. Dice él, a esas almas Dios, dice, cuando él muere en la cruz, él fue y predicó a las almas que estaban en prisiones, dice él, y les mostró lo que él era y por quién él estaba ahí. Dice él, mientras eso sucedía, Satanás estaba en el trono creyendo, dice él, que ya todo había terminado y que él era el mismísimo rey y que él era el dueño de la humanidad. Y aquellos que en la paciencia de Noé habían rechazado la misericordia de Dios, están en prisiones sempiternas. Y Jesucristo fue y bajó a las regiones más bajas de la tierra, en las regiones más ocultas de la tierra, donde está la región de los perdidos, y ahí fue y les predicó sanidad. Aquí está el que llevó sus dolencias, aquí está el que llevó sus rebeliones, aquí está el que llevó sus enfermedades, aquí estoy molido, aquí soy lo que soy, amén. Ustedes un día tuvieron la esperanza, ustedes un día tuvieron la oportunidad y la rechazaron, pero aquí estoy yo, porque ese es el ministerio de Dios, ir y predicar. Dice el profeta, a los ángeles, dice el medio hermano de Jesús llamado Judas, aquellos ángeles, dice él, que rechazaron, aquellos que fueron insensatos y rechazaron, fueron enviados a estas regiones. Y Jesucristo fue, dice, aquellos que tenían esperanza. El profeta, hoy es el mismo tiempo. Dice el profeta, eso dice él, eso dice, sigue hasta el día de hoy. Hoy el pastor, el ministro, dice, le predica, dice, a esta misma gente, dice, porque es el mismísimo poder de la resurrección de Jesucristo que está en el ministerio. Amén. Aquellos que rechazaron la paciencia, aquellos que rechazaron el poder, aquellos que rechazaron a Jesús. ¿Qué pasó en los días de Noé? No creyeron al mensaje de salvación. Molido fue por nuestras rebeliones. Ahora dice aquí, más el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. ¿Escuchó? Molido. Mire, es que yo le voy a decir algo. Mire, cuando la gente se hace en la imagen de la cruz, ellos ven la cruz ahí, y en realidad Jesucristo no fue colgado en una cruz. Nada más a equivocar, porque esa es religión. La gente se hace en la imagen de la cruz y lo ve a él ahí, clavado aquí y clavado ahí y listo. Amén. ¿Ves? Escuchen lo que voy a decir, para que usted tenga oportunidad en esta mañana. Y en el nombre del Señor Jesucristo yo le digo en esta mañana que usted después de este culto usted no tendrá un solo dolor, si usted cree esto. Y si usted ve esto como es, porque dice la palabra que dice Salmos 107, 17 al 20, que Él envió su palabra para sanarlos. Y Dios envió esta palabra a nosotros, a los que creyeron en Él, y Él nos ha dado potestad de ser hijos de Dios. ¿Y qué padre es ese que va a ver a su hijo con hambre y le va a dar piedra? ¿Qué hombre, qué padre le va a dar a su hijo culebras por fideos? Y el padre al hijo que ama lo corrige, y duro, porque lo ama. Por eso el profeta dice, cuando el pastor corrige, cuando el ministro corrige, penetra la palabra, dice, el mismísimo amor genuino de Jesucristo está en él. Si él no hace eso, dice, el amor de Dios no está en él. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabes lo que voy a decir? La gente ve a la cruz de palo, madera, y dice, Jesucristo
dice la palabra, molido por nuestros pecados. Molido. Y Jesucristo fue clavado, molido en un madero. Fue en un madero donde Él padeció. Y la señal de la cruz la hizo Él. Amén. Por eso es que usted tiene que tener la señal de Jesucristo, que es su palabra. Por ese motivo el hombre no encuentra sanidad. Por ese motivo el hombre no encuentra salvación. Porque no está viendo a Jesucristo en el poder de su resurrección. Amén. Él lo ve, él sabe que lo clavaron, pero dice la palabra que fue molido, fue triturado, como la carne molida. Y en ese trituramiento, a él lo agarraron, lo molieron, y como moler la caña, y le sacaron hasta la última gota de sangre. Amén. ¿Lo vio usted? Molido por nuestros pecados. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Esto es más grande que cualquier emoción suya. Esto es más grande que cualquier emoción suya. Y el Espíritu Santo le tiene que sacar esa emoción. Porque esto es más grande que cualquier emoción satánica y mental que hay en nosotros. Cualquier demonio se tiene que ir, porque esto es más grande. Cualquier demonio se va de su mente, cualquier demonio se sale. Porque esto es más poderoso. Y yo le invito que después de este culto usted no tendrá un solo dolor si usted tiene fe, porque es así, dice el Señor. Si usted tiene fe y lo ve a Él en el poder de la resurrección. Porque cuando Él resucitó, nos estaba mostrando de que la victoria había sido ganada. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dijo Pablo. Gloria al nombre del Señor. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Escuchó eso? 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es el que da el poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Por eso le digo en esta mañana que usted, después de este servicio, usted no tendrá ningún solo dolor. Porque si la muerte huyó de Jesucristo, si el aguijón huyó de Jesucristo, si el pecado huyó de Jesucristo y fue levantado en victoria, no tiene por qué estar en usted. Y si usted cree esto en esta mañana, ¿cuántos dice lo creen? ¿Recibir una sanidad? Amén. El ángel del Señor. Y si alguien viene y dice que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos, dice, y después le leen de la Biblia lo que fue su vida y lo que hizo, dice, él no reclamó ser una gran persona. Él era un varón de dolores, experimentado en quebranto. Él no era la clase de hombre rudo, dice, bullicioso. Él era un hombre tranquilo. Y cuando aquella mujer había cometido adulterio,
Y llegaron aquellos hombres y la estaban condenando. Él estaba tranquilo escribiendo. Y después que había terminado de escribir, él le dijo: ¿hay alguno aquí que esté libre de pecado? ¿Hay alguno aquí que esté libre de pecado? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todo el mundo se fue. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesucristo los había llevado. Él los había librado. Él los había libertado. Pero ellos no estaban creyendo en Él. Ellos lo llevaron ahí para ver si Él era lo que ellos creían. Ellos creían que Él actuara de la manera que ellos querían. Y Él dijo: el que esté libre de pecado. Y a la mujer le dijo: vete y no peques más. ¿Por qué? Porque a Él había llevado esa rebelión de esa mujer. Él fácilmente puede decir: te puedes ir y no lo vuelvas a hacer, porque yo esto ya sé cómo es, esto yo ya lo pagué y no hay manera que te puedan condenar, ni yo te puedo condenar, porque yo ya lo pagué. Molido por nuestros pecados, triturado. Amén. Triturado. A Él le sacaron, cuando dice molido, fue porque en la última Dios se quedó sin sangre. Y los estudios teológicos y profundos que han sacado, se piensa que Jesucristo murió de un paro al quedarse sin ninguna gota de sangre en su cuerpo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora aquí, pero sin embargo, Él tenía amabilidad. Sin embargo, cuando era el tiempo para hablar, podía hablar. Él azotó a los ladrones, echó fuera del templo a los cambitas, y por el estilo, dice, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de adoración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Él podía hablar cuando era necesario, de esa manera era que lo hacía, dice él. Y Jesucristo siempre hizo las cosas de la manera que Él podía hacerlas, como su Padre se lo mostraba, y cuando era necesario. Cuando había necesidad como la de hoy. Como hay necesidad, Él lo va a hacer. Pero usted tiene que aceptarlo. Si usted no lo acepta, amén, yo lo invito en esta mañana a que usted salga de aquí. Amén. Y se olvide del dolor. Se olvide de la angustia. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Ves? Si usted se olvide de la angustia. Mire, le voy a decir algo. Escucha lo que voy a decir. Si esto no sé si es para usted, lo que estamos aquí, o quién sabe para quién será. O será para mí mismo ahora que vaya y recapacite y vea a ver si esto que voy a decir es para mí o es para cualquiera. ¿Cómo va a ser posible que el pensamiento de una lengua pecaminosa y de una lengua perversa y hostil y atroz esté dominando mis pensamientos, esté dominando mi tranquilidad, esté dominando mi sanidad, tenga en peligro mi salvación? Póngalo aquí. Porque ninguna tribulación, ningún dolor, amén, ninguna angustia, ¿cómo se llama esta enfermedad tremenda psicológica llamada? Se me olvida. ¿Será que no lo tengo que decir? Depresión. No es posible que eso esté penetrado en mi mente ni en nada. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible que una lengua pecaminosa
y que algo por el estilo esté dominando todo mi ser y toda mi tranquilidad y toda mi vida. ¿Cómo es posible? Cuando Él dijo, amén, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Cómo es posible? ¿Sabe por qué? Porque no lo hemos visto ver en el poder de la resurrección, como Pablo lo vio. Pero luego, dice, Él salió y Él no reclamaba sanar a las personas. Él dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Escuchen lo que voy a decir. No soy yo el que hace la obra, es mi Padre que mora en mí. Y Jesucristo dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará y mayores. Pero no dijo, este ministerio es solo para pastores, este ministerio es solo para ministros, diáconos. Digo, el que cree en mí, las obras que yo hago. Gloria al nombre del Señor. Si usted cree en Él, esa misma obra puede funcionar en usted. Puede hacer que usted sane, puede ser que usted sea liberado. Porque es la misma obra de nuestro Señor Jesucristo. El que en mí cree, Él no dijo que era yo solamente como pastor, yo tengo que sanarlo a usted, yo tengo que liberarlo a usted. No, yo le envío la palabra, yo le leo la palabra, yo le muestro la palabra, yo le muestro al Señor Jesucristo. Pero esa obra tiene que estar en usted, ya está en usted. Está en usted, la obra de sanidad está en usted, mayor está en usted. ¿Por qué? Porque ese castigo fue en Él y eso penetró en usted y en mí. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero primero lo digo para usted y después que venga para mí, porque para usted es la palabra. ¿Lo captó o no lo captó? El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Esa obra de Jesucristo en usted. No soy yo el que hago la obra, es mi Padre que mora en mí. Amén. Usted diga en esta mañana, Señor, quiero que more en mí. Abrámosle la puerta a Dios, el corazón, para que Él pueda morar en nosotros. Que nosotros, como lo prediqué en los mensajes de sanidad del cuerpo y del alma, que somos nuestro cuerpo, nuestra ser, nuestra alma pertenece a Dios. Nosotros somos la morada de Él. Y si usted dice en esta mañana, no soy digno, es el diablo que le está diciendo que no es digno. Entonces usted tiene que ir, Señor, yo soy digno de también. Yo soy digno de esta promesa, porque es el que cree. Y si usted cree la promesa, todo pecado, todo demonio quedará deshecho en esta mañana. Quedará deshecho en esta mañana. ¿Por qué? Porque fue anulado en la cruz. Qué bonito suena. Está deshecho. Toda angustia psicológica, todo poder de depresión, eso fue anulado en la cruz. Dice, todos nosotros, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Amén. Vamos a ir a unas escrituras. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer Proverbios 4:20. Después de Salmo. Proverbios 4:20 vamos a leer en esta mañana. Mire lo que dice. Amén. 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Lo escuchó? Inclina tu oído a mis razones, no al oído de lenguas extrañas, ni de cosas que vengan de otros lados, ni de sonidos inciertos, ni de nada. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa, guárdalas en tu corazón, porque de él
mana la vida. O sea, en otras palabras, escríbalas en la tabla de su corazón, como es la Biblia real que a mí me gusta leer. Escríbelas en la tabla de tu corazón, amén. Gloria al nombre del Señor. Mateo 10, 7 y 8. Vamos ahí por un momento. Son escrituras que usted tiene que atesorar. Mateo 10, 7 y verso 8. No. Sí, Mateo 10. Mateo 10, 7 al 8 es. Dice así la palabra del Señor. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Esa fue la elección de los 12 apóstoles. Esa fue la misión de los 12. De gracia recibiste y gracia dad. Cuando Jesús dijo, las obras que yo hago, Él también las hará y mayores. Eso es de gracia recibiste, dad de gracia. Es algo que usted ha recibido. Es algo que usted ha recibido y es algo que usted tiene que dar. Por eso dijo Él, no soy yo el que hago las cosas, sino es mi Padre que está en los cielos. Amén. Regresamos al libro de Salmos, capítulo 147 y verso 3. Mire, y siguen las promesas, y es que podemos pasar todo el día en esto. Salmo 147 y verso 10. La palabra del Señor dice, aquí así, amén. Ya vamos a terminar. Es que esto quiero que quede claro porque es sanidad. 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón. ¿Escuchó eso? ¿Qué es lo que hace una depresión? Quebranta su corazón. ¿Qué es lo que hace una decepción? Quebranta su corazón. ¿Qué es lo que hace algo que nos destruye nuestra vida? Quebranta nuestro corazón. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Pongámoslo de pie. Es infinito. Ahora Él sigue diciendo aquí, mire, gloria al nombre del Señor. Dice, yo soy la resurrección y la vida. No, aquí Él dice, aquí donde estamos, pero luego Él salió y Él pasó al lado de unas personas, dice, lisiadas, una gran multitud de ellos, y no sanó a ninguno. ¿Me escucha eso? Y no sanó a ninguno. Y sanó a un hombre sobre un lecho. Amén. Y los judíos lo cuestionaron sobre el hombre que cargaba su cama. Y así sucesivamente él dijo, pues no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre. También lo hace el hijo igualmente. ¿Sabe por qué no lo sanó? Porque no creían en Él. Porque no creyeron en Él y no eran dignos de la sanación. Pero sanó a un hombre, dice. ¿Y qué fue eso? ¿Qué fue eso? Que sanó a ese hombre. Porque Dios le mostró, aquel hombre que está allá es el que va a recibir la sanación. Y ese hombre puede ser usted, esa mujer puede ser usted, o puede ser yo, puede ser quien sea, pero ese era el que Él tenía que sanar y ese fue el que Él sanó. ¿Por qué? Porque era lo que Él veía hacer al Padre.
Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que después de la muerte de Jesucristo, entonces no hay nadie que se quede sin esta gracia. Porque en aquel tiempo era lo que Dios decía, pero cuando Él fue herido en la cruz, las cosas cambiaron. Amén. En ese tiempo Jesús no había muerto en la cruz, entonces tenía que hacer lo que Jesús decía. Pero cuando Él fue molido, cuando Él fue crucificado, cuando Él fue lo que Él fue, entonces esta gracia vinieron para todos aquellos que creen en Él. Amén. Entonces no hay manera que te pueda escapar. Amén. La gente en la audiencia, en sus audiencias, comenzarían a pensar cosas diferentes. Hablaban y Él sabía lo que ellos estaban pensando. Dijo, ¿por qué pensáis en vuestros corazones? ¿Por qué hacéis esto? Y así sucesivamente. Él conocía sus pensamientos. Amén. Y es el mismo de hoy. Él es el mismo de hoy. Él conoce su pensamiento y mi pensamiento. Y Él, al conocer su pensamiento y mi pensamiento, entonces Él dice con respecto a su necesidad. Amén. Porque Dios no quiere ver a nadie de la manera que el creyente se está conduciendo. ¿Y por qué? Porque el creyente no lo ha visto a Él en el poder, en lo que Él es. Vamos a leer Isaías 40 y verso 31 para terminar aquí esta mañana. Espero que este mensaje les pueda servir, porque estamos viviendo en un tiempo tan tremendo y tan delicado, donde es tan peligroso todo en esta vida, más que todo con las enfermedades. Isaías 40, 31 dice la palabra del Señor así: pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana vamos a levantar esas alas poderosas. Toda esa fatiga, todo ese dolor, toda esa hinchazón, toda esa cosa tiene que salir. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. ¿Ves? Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Amén. Tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se fatigarán. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el Señor es poderoso para hacer esto? Gloria al nombre del Señor. Si usted en esta mañana tiene una necesidad parecida o igual, confíe en Él y eso desaparecerá en un momento. Porque Dios ya lo llevó en la cruz, y en la cruz de Calvario pues todas estas cosas fueron deshechas. Dios les bendiga a todos.